La mayoría de las personas cree que invertir en acciones es simplemente comprar una buena empresa y esperar. Pero hay un riesgo silencioso que puede destruir una inversión incluso cuando la empresa es excelente. De hecho, es el mismo error que comete la mayoría de los inversionistas principiantes y también muchos que llevan años en el mercado. En este audiolibro vamos a entender cuál es ese riesgo y cómo evitar que una decisión aparentemente inteligente se convierta en una pérdida innecesaria. Antes de comprar una sola acción, hay algo que debes entender. Porque en el mercado, el verdadero enemigo no siempre es una mala empresa. Muchas veces es un riesgo que casi nadie analiza antes de invertir. Capítulo 1. La ilusión de seguridad en el mercado de acciones. Cuando una persona comienza a interesarse por invertir en acciones, lo primero que suele ver es el lado atractivo del mercado. Historias de personas que compraron acciones de una empresa conocida y años después multiplicaron su dinero. Gráficos que muestran cómo el mercado, a lo largo de décadas, ha subido constantemente. Noticias que hablan de nuevas oportunidades, nuevas tecnologías, nuevas empresas que parecen imparables. Todo esto construye una idea muy poderosa en la mente del inversionista principiante. Invertir en acciones parece sencillo. Parece que basta con elegir una empresa buena, comprar sus acciones y esperar. Pero esa percepción es solo una parte de la historia. Porque el mercado tiene una característica muy particular. Cuando está subiendo, hace que todo parezca más fácil de lo que realmente es. Durante los periodos de crecimiento económico, las empresas venden más, los inversionistas están optimistas, y el dinero fluye con rapidez hacia el mercado. Las acciones suben. Los portafolios crecen. Y muchas personas comienzan a creer que han descubierto una forma segura de generar riqueza. Pero lo que muchas veces no se ve en ese momento es que el mercado no funciona en línea recta. Funciona en ciclos. Hay periodos de crecimiento. Y también periodos de caída. Hay momentos de entusiasmo. Y también momentos de miedo. Sin embargo, cuando una persona entra al mercado durante un periodo positivo, es fácil confundir una tendencia favorable con habilidad propia. El inversionista principiante puede pensar, estoy tomando buenas decisiones. Pero en realidad, muchas veces lo que está ocurriendo es algo diferente. El mercado está ayudando. Cuando la marea sube, incluso los barcos mal construidos pueden flotar. Esta es una de las razones por las que tantas personas desarrollan una sensación de seguridad demasiado pronto. Compran una acción. Ven que sube. Compran otra. También sube. Y poco a poco aparece una sensación peligrosa. La sensación de que el mercado es predecible. Pero el mercado rara vez es tan simple. Lo que parece estabilidad muchas veces es solo calma antes de la volatilidad. Un ejemplo claro de esta ilusión ocurre cuando las personas se enfocan únicamente en el historial positivo del mercado. Es cierto que, a largo plazo, muchos índices han mostrado crecimiento. Pero ese crecimiento ha estado lleno de momentos difíciles, caídas profundas, años completos sin avances, periodos donde incluso las empresas más sólidas vieron caer su valor en el mercado. Cuando alguien observa un gráfico de décadas, esas caídas parecen pequeñas, pero para quien está viviendo el momento, pueden sentirse enormes. Por eso es importante entender algo fundamental. Una empresa puede ser excelente, y aún así su acción puede caer durante años. Este es uno de los primeros puntos donde aparece la diferencia entre dos conceptos que muchas personas confunden. Una empresa buena y una inversión buena. Una empresa buena puede tener productos sólidos, liderazgo fuerte y una posición importante en su industria. Pero si el precio que pagaste por sus acciones fue demasiado alto, la inversión puede tardar mucho tiempo en recuperarse. El mercado no solo evalúa empresas, también evalúa expectativas. Cuando una empresa crece, los inversionistas comienzan a esperar más y más. Más ventas, más innovación, más crecimiento. Y esas expectativas comienzan a reflejarse en el precio de la acción. Aquí es donde aparece otro elemento importante de la ilusión de seguridad: la popularidad. Cuando una empresa se vuelve muy popular entre los inversionistas,
muchas personas comienzan a comprar sus acciones simplemente porque otros lo están haciendo. Ven titulares positivos. Escuchan recomendaciones. Observan cómo el precio sigue subiendo. Y concluyen que es una oportunidad evidente. Pero en el mercado, cuando algo parece demasiado evidente, muchas veces el riesgo ya está creciendo silenciosamente. La ilusión de seguridad también está relacionada con la forma en que los seres humanos percibimos el riesgo. Nuestro cerebro está diseñado para aprender de la experiencia inmediata. Si tomamos una decisión y el resultado es positivo, nuestro cerebro la interpreta como una buena estrategia. Pero el mercado puede ser engañoso. Una decisión que produce ganancias a corto plazo no siempre fue una decisión correcta. A veces simplemente fue una decisión afortunada. Y cuando el inversionista no distingue entre habilidad y suerte, comienza a aumentar su confianza demasiado rápido. Compra más. Invierte más dinero. Toma decisiones más grandes. Y poco a poco, sin darse cuenta, se expone a riesgos que antes no había considerado. Esta ilusión de seguridad es una de las razones por las que tantas personas entran al mercado con entusiasmo, pero salen del mercado con frustración. Porque cuando llegan los momentos difíciles, el inversionista que nunca pensó en el riesgo se encuentra con algo inesperado. Volatilidad, caídas rápidas, noticias negativas y una sensación incómoda de incertidumbre. Es en esos momentos cuando muchas personas se preguntan, ¿qué pasó? La respuesta muchas veces no está en un evento específico. Está en algo que comenzó mucho antes. Comenzó en el momento en que la inversión se hizo sin entender completamente los riesgos del mercado. Por eso los inversionistas con más experiencia no empiezan su análisis preguntando, ¿cuánto puedo ganar? Empiezan preguntando algo diferente. Preguntan, ¿qué podría salir mal? Esa pregunta cambia completamente la forma de invertir. Porque cuando una persona entiende los posibles riesgos antes de invertir, puede tomar decisiones más conscientes, puede diversificar, puede ajustar sus expectativas, puede prepararse emocionalmente para los momentos difíciles, y sobre todo, puede evitar cometer uno de los errores más comunes en el mercado: confundir un periodo favorable con seguridad permanente. El mercado puede ofrecer grandes oportunidades, pero también puede castigar la imprudencia. Por eso, antes de comprar una acción, antes de seguir una recomendación, antes de dejarse llevar por el entusiasmo del momento, es importante detenerse un momento y recordar una idea simple, pero poderosa. Invertir no se trata solo de encontrar oportunidades. También se trata de entender los riesgos que vienen con ellas. Porque el verdadero problema en el mercado no suele ser la falta de oportunidades. El verdadero problema es que muchas personas comienzan a invertir sin comprender completamente el terreno en el que están entrando. Y es precisamente ahí donde aparece el riesgo que analizaremos en el siguiente capítulo. Un riesgo que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede cambiar completamente el resultado de una inversión. Capítulo 2. El riesgo que la mayoría no ve. Después de entender la ilusión de seguridad que muchas personas sienten cuando entran al mercado de acciones, es momento de hablar del riesgo que realmente cambia el resultado de una inversión. Un riesgo que no siempre aparece en las noticias. Un riesgo que no siempre se menciona cuando alguien recomienda una acción. Y un riesgo que muchas veces se descubre demasiado tarde. Ese riesgo es pagar el precio incorrecto por una inversión correcta. A primera vista puede parecer una idea extraña, porque cuando pensamos en invertir, la mayoría de las personas se enfoca en una sola pregunta: ¿es buena empresa? Si la empresa tiene buenos productos, liderazgo fuerte, crecimiento constante y reconocimiento en su industria, muchos inversionistas sienten que comprar sus acciones es una decisión segura. Pero el mercado no funciona únicamente evaluando la calidad de las empresas. El mercado también evalúa las expectativas que los inversionistas tienen sobre el futuro. Y esas expectativas pueden empujar los precios mucho más arriba de lo que realmente justifican los resultados actuales de una empresa. Imagina por un momento una empresa extraordinaria. Una empresa que crece año tras año, que domina su sector, que tiene una marca fuerte y una base de clientes leales.
Ahora imagina que millones de inversionistas alrededor del mundo reconocen lo mismo. Todos quieren tener una parte de esa empresa. Todos quieren comprar sus acciones. Lo que ocurre entonces es algo muy natural en los mercados. El precio comienza a subir. Y mientras más sube, más personas comienzan a hablar de ella. Más artículos. Más recomendaciones. Más entusiasmo. En ese momento parece que la empresa es una inversión perfecta. Pero aquí aparece el punto crítico. El precio de una acción no solo refleja lo que una empresa es hoy. Refleja lo que los inversionistas creen que será mañana. Y cuando las expectativas son demasiado optimistas, el precio puede incorporar años completos de crecimiento futuro. Esto significa que incluso si la empresa continúa haciendo bien su trabajo, el precio de la acción puede no subir durante mucho tiempo, porque el mercado ya anticipó ese crecimiento. Este fenómeno es uno de los aspectos más importantes que muchos inversionistas principiantes no comprenden. Compran empresas extraordinarias, pero a precios extraordinariamente altos. Y esa combinación puede generar resultados decepcionantes. Esto ocurre porque las acciones no suben simplemente porque una empresa sea buena. Suben cuando los resultados superan las expectativas del mercado. Si el mercado ya espera resultados excepcionales, cualquier crecimiento normal puede parecer insuficiente. Por eso es posible ver situaciones donde una empresa anuncia resultados positivos, pero su acción cae, no porque la empresa haya fallado, sino porque el mercado esperaba algo aún mejor. Este riesgo está relacionado con algo que muchos inversionistas llaman riesgo de valoración. La valoración es una forma de estimar cuánto está pagando el mercado por los ingresos, ganancias y crecimiento de una empresa. Cuando los precios se alejan demasiado de los fundamentos del negocio, el riesgo aumenta. No necesariamente porque la empresa esté en problemas, sino porque el precio ya incluye demasiadas expectativas optimistas. Otro factor que amplifica este riesgo es la velocidad con la que circula la información en los mercados modernos. Hoy las noticias financieras viajan en segundos. Las opiniones de analistas, inversionistas y medios influyen rápidamente en millones de decisiones. Cuando una historia positiva se vuelve popular, puede atraer una enorme cantidad de capital en muy poco tiempo. Ese flujo de dinero empuja los precios aún más arriba. Y lo que comenzó como una inversión interesante puede transformarse en un activo sobrevalorado. Este tipo de situaciones se repite una y otra vez a lo largo de la historia del mercado. Empresas innovadoras que capturan la imaginación de los inversionistas. Sectores completos que parecen representar el futuro. Narrativas poderosas que convencen a muchas personas de que esta vez el crecimiento será diferente. Pero con el tiempo, el mercado suele encontrar un punto de equilibrio. Las expectativas se ajustan. Los precios se estabilizan o retroceden. Y quienes compraron durante los momentos de mayor entusiasmo pueden enfrentarse a largos periodos sin ganancias. Este es el motivo por el cual algunos inversionistas con más experiencia no solo analizan la calidad de una empresa, también observan cuidadosamente el precio que están pagando por ella. Porque una empresa extraordinaria puede ser una inversión excelente, si se compra a un precio razonable. Pero la misma empresa puede convertirse en una inversión mediocre si se compra cuando el entusiasmo del mercado ha llevado el precio demasiado lejos. Este principio puede parecer simple, pero tiene profundas implicaciones. Significa que invertir no se trata solo de identificar buenas empresas. Se trata de entender la relación entre calidad y precio. Y esa relación es lo que finalmente determina el rendimiento que un inversionista puede obtener con el tiempo. También explica por qué algunos inversionistas exitosos prefieren actuar con paciencia. No sienten la necesidad de comprar inmediatamente cada vez que descubren una empresa interesante. Esperan, observan, analizan, porque saben que el mercado ofrece oportunidades, pero también momentos donde el entusiasmo colectivo puede distorsionar los precios. Esta paciencia puede parecer aburrida para quienes buscan ganancias rápidas. Pero en el mundo de la inversión, muchas veces la paciencia es una forma de protección. Protección contra decisiones impulsivas. Protección contra expectativas irreales. Protección contra pagar demasiado por algo que,
aunque valioso, no justifica su precio actual. Cuando una persona comienza a comprender este principio, su forma de invertir cambia. Deja de perseguir acciones populares. Empieza a preguntarse no solo si una empresa es buena, sino si el precio realmente tiene sentido. Y esa pregunta puede marcar la diferencia entre una inversión impulsiva y una decisión basada en análisis. Pero incluso entendiendo este riesgo, todavía existe otro elemento que puede afectar profundamente el resultado de una inversión. Un elemento que muchas veces no está en los gráficos ni en los reportes financieros. Un elemento que vive dentro del propio inversionista. En el siguiente capítulo vamos a hablar de ese factor. Porque incluso con la mejor información y las mejores empresas, las decisiones humanas siguen siendo una de las fuerzas más poderosas en el mercado. Capítulo 3. ¿Por qué incluso buenas empresas pueden destruir tu inversión? Hasta ahora hemos hablado de dos ideas importantes. La primera es que el mercado puede crear una ilusión de seguridad. La segunda es que pagar el precio incorrecto por una empresa, incluso si es excelente, puede generar resultados decepcionantes. Pero todavía hay algo más profundo que entender. Algo que sorprende a muchos inversionistas cuando lo descubren por primera vez. Y es esto. Una buena empresa no siempre significa una buena inversión. Esta idea puede parecer contradictoria. Después de todo, cuando pensamos en invertir en acciones, lo lógico parece ser buscar las mejores empresas posibles. Empresas sólidas. Empresas líderes. Empresas que dominan su industria. Y sí, encontrar empresas fuertes es una parte importante del proceso. Pero el mercado es más complejo que eso. Porque las acciones no representan simplemente empresas. Representan expectativas sobre el futuro de esas empresas. Esto significa que el precio de una acción no solo refleja el presente. Refleja lo que millones de inversionistas creen que sucederá en los próximos años. Cuando esas expectativas son moderadas, una empresa puede superar fácilmente lo que el mercado espera. Y cuando eso ocurre, el precio de la acción suele subir. Pero cuando las expectativas son demasiado altas, incluso un gran desempeño puede parecer insuficiente. Aquí es donde comienza uno de los fenómenos más difíciles de aceptar para los inversionistas principiantes. El mercado puede castigar a una empresa excelente, no porque haya fallado, sino porque no superó las expectativas exageradas del mercado. Imagina una empresa que durante años ha mostrado un crecimiento impresionante. Sus ingresos aumentan. Sus ganancias aumentan. Sus productos se vuelven populares. Los medios hablan constantemente de ella. Los analistas la recomiendan. Los inversionistas comienzan a verla como una apuesta segura. En ese momento, el entusiasmo colectivo puede llevar el precio de la acción a niveles muy altos. Cada nueva noticia positiva empuja el precio un poco más arriba. Cada recomendación refuerza la confianza del mercado. Y poco a poco se forma una narrativa poderosa. Esta empresa seguirá creciendo sin problemas. Pero el crecimiento empresarial, como casi todo en la economía, no es lineal. Las empresas enfrentan competencia. Los mercados cambian. Las regulaciones evolucionan. Los ciclos económicos aparecen. Incluso las mejores empresas del mundo atraviesan momentos de desaceleración. Y cuando una empresa que ha sido vista como perfecta muestra el más mínimo signo de desaceleración, el mercado puede reaccionar con fuerza. El precio de la acción puede caer rápidamente. No porque la empresa haya dejado de ser buena, sino porque el precio que el mercado estaba dispuesto a pagar dependía de expectativas extremadamente altas. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia del mercado. Empresas innovadoras que capturaron la imaginación de millones de inversionistas. Sectores completos que parecían representar el futuro. Tecnologías revolucionarias que prometían cambiar el mundo. Durante esos periodos, los precios subieron con fuerza. Pero cuando las expectativas finalmente se ajustaron a la realidad, los precios también lo hicieron. Y algunos inversionistas tuvieron que esperar años para recuperar su capital. Este tipo de situaciones no siempre es resultado de malas decisiones empresariales.
A menudo es simplemente el resultado de expectativas desalineadas con la realidad del crecimiento económico. Por eso los inversionistas experimentados suelen recordar una regla importante. El mercado no solo recompensa la calidad, también castiga el exceso de entusiasmo. Este fenómeno también está relacionado con algo que muchas personas subestiman cuando empiezan a invertir: los ciclos del mercado. Los mercados financieros pasan por fases. Fases de optimismo, fases de euforia, fases de duda, fases de miedo. Durante las fases de optimismo y euforia, los precios pueden subir rápidamente. Los inversionistas se sienten confiados. Las oportunidades parecen abundantes. Pero cuando el ciclo cambia, la percepción del riesgo también cambia. Las mismas empresas que antes parecían imparables comienzan a ser analizadas con más cautela. Los inversionistas se vuelven más selectivos. El dinero fluye con más lentitud hacia el mercado. Y los precios comienzan a ajustarse. Este proceso puede ser incómodo para quienes entraron al mercado durante los momentos de mayor entusiasmo. Porque lo que antes parecía una inversión prometedora ahora puede parecer incierto. Y aquí aparece uno de los errores más comunes del inversionista principiante: confundir un cambio temporal del mercado con un error irreversible. Cuando las acciones caen, muchas personas reaccionan emocionalmente. Venden en momentos de miedo, abandonan sus estrategias, y terminan transformando una fluctuación temporal en una pérdida permanente. Esto no significa que todas las inversiones deban mantenerse pase lo que pase. Significa que comprender el contexto del mercado es fundamental. Un inversionista informado no solo analiza empresas, también observa el entorno económico, las expectativas del mercado y el precio que está pagando. Porque una inversión no existe en el vacío. Existe dentro de un sistema complejo de decisiones humanas, ciclos económicos y percepciones colectivas. Entender esto cambia la forma de ver el mercado. Las acciones dejan de ser apuestas basadas en entusiasmo. Se convierten en decisiones que requieren paciencia, análisis y disciplina. Pero incluso cuando un inversionista comprende todos estos factores, todavía existe una fuerza que puede afectar profundamente el resultado de sus decisiones. Una fuerza que no aparece en los balances financieros. Una fuerza que no se mide en gráficos ni en reportes de ganancias. Esa fuerza es la psicología del propio inversionista. Y en el siguiente capítulo vamos a explorar cómo las emociones, la impaciencia y el comportamiento humano pueden convertirse en uno de los mayores riesgos dentro del mercado. Antes de continuar con el siguiente capítulo, déjame pedirte algo muy rápido. Si este audiolibro te está ayudando a entender mejor cómo funciona realmente el mercado de acciones, apoya este canal con un me gusta. Ese pequeño gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que también quieren aprender a tomar mejores decisiones financieras. Y si te interesa seguir aprendiendo sobre inversión, disciplina financiera y estrategias que realmente funcionan a largo plazo, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más audiolibros diseñados para ayudarte a entender el dinero con claridad y evitar los errores que la mayoría comete. Ahora sí, continuemos. Porque en el siguiente capítulo vamos a hablar de uno de los factores más peligrosos para cualquier inversionista. Un riesgo que no está en el mercado. Está en nuestras propias decisiones. Capítulo 4. Cómo los inversionistas inteligentes controlan el riesgo. Después de entender cómo las expectativas del mercado pueden afectar el precio de una acción, es momento de hablar de algo aún más importante. Porque el objetivo de invertir no es eliminar el riesgo. Eso es imposible. Cada inversión tiene incertidumbre. Cada mercado tiene volatilidad. Cada decisión financiera tiene una posibilidad de salir bien o de salir mal. Lo que diferencia a los inversionistas que sobreviven durante décadas de aquellos que desaparecen después de algunas malas decisiones no es la capacidad de evitar el riesgo. Es la capacidad de controlarlo. Los inversionistas experimentados entienden algo fundamental. El mercado siempre será impredecible en el corto plazo. Las noticias cambian. Las expectativas cambian. Los ciclos económicos cambian. Por eso, en lugar de intentar adivinar cada movimiento del mercado, los inversionistas inteligentes construyen sistemas que los protegen.
Uno de los principios más importantes dentro de esos sistemas es la diversificación. La diversificación es una idea simple, pero poderosa. Consiste en evitar concentrar todo el capital en una sola inversión. Cuando una persona invierte todo su dinero en una sola acción, el resultado de su inversión depende completamente del desempeño de esa empresa. Si la empresa tiene problemas, toda la inversión se ve afectada. Pero cuando el capital se distribuye entre diferentes empresas, sectores o incluso diferentes tipos de activos, el impacto de un problema específico se reduce. No significa que todas las inversiones subirán al mismo tiempo. Significa que el riesgo total del portafolio se vuelve más manejable. Otro elemento clave que utilizan los inversionistas experimentados es el horizonte de inversión. Muchas personas entran al mercado esperando resultados rápidos. Compran una acción esperando que suba en semanas o meses. Pero el mercado rara vez recompensa la impaciencia. Las empresas necesitan tiempo para crecer. Los proyectos necesitan tiempo para desarrollarse. Los ciclos económicos necesitan tiempo para evolucionar. Cuando un inversionista entra al mercado con una mentalidad de largo plazo, la volatilidad diaria pierde parte de su poder emocional. Las caídas temporales se ven como parte natural del proceso, no como una señal inmediata de fracaso. Este cambio de perspectiva puede marcar una diferencia enorme en la forma en que una persona experimenta el mercado. Pero controlar el riesgo no solo implica diversificación y paciencia, también implica disciplina. La disciplina financiera significa seguir un proceso incluso cuando las emociones intentan interferir. Porque el mercado tiene una capacidad extraordinaria para despertar emociones intensas. Cuando los precios suben rápidamente, aparece la emoción de la euforia. Las personas sienten que deben participar antes de que sea demasiado tarde. Temen quedarse fuera de la oportunidad. Cuando los precios caen, aparece otra emoción poderosa, el miedo. Los inversionistas comienzan a preguntarse si todo el sistema está colapsando. Si deberían vender antes de perder más. Si tomaron una mala decisión. Estas emociones son naturales. Pero cuando las decisiones de inversión se toman basadas únicamente en ellas, el resultado suele ser negativo. Comprar impulsado por la euforia. Vender impulsado por el miedo. Ese ciclo emocional puede destruir incluso las mejores estrategias. Por eso los inversionistas más disciplinados establecen reglas claras antes de invertir. Deciden cuánto capital asignar a cada inversión. Definen su horizonte de tiempo. Aceptan que habrá volatilidad. Y se comprometen a no reaccionar impulsivamente ante cada movimiento del mercado. Esta disciplina no significa ignorar la información nueva. Significa evitar que cada noticia cambie completamente una estrategia. Otro aspecto importante del control del riesgo es entender que no todas las oportunidades deben tomarse. El mercado siempre presentará nuevas historias atractivas, nuevas empresas prometedoras, nuevas tecnologías que parecen revolucionarias. Pero los inversionistas experimentados no sienten la necesidad de participar en cada tendencia. Entienden que decir no a ciertas inversiones también es una forma de proteger el capital. La paciencia, en este contexto, se convierte en una herramienta estratégica. Esperar no significa quedarse fuera del mercado. Significa esperar hasta que las condiciones sean razonables. Esperar hasta que el precio tenga sentido. Esperar hasta que la decisión esté basada en análisis, no en entusiasmo colectivo. Cuando un inversionista desarrolla esta mentalidad, su relación con el mercado cambia. Deja de perseguir movimientos rápidos. Deja de reaccionar ante cada noticia. Comienza a construir un proceso. Un proceso que prioriza la gestión del riesgo sobre la búsqueda desesperada de ganancias. Porque en el mundo de la inversión existe una verdad que muchos aprenden después de cometer errores costosos. El objetivo principal no es ganar rápido. El objetivo principal es seguir en el juego durante mucho tiempo. Los inversionistas que permanecen en el mercado durante décadas tienen algo en común. Han aprendido a sobrevivir a los momentos difíciles. Han aprendido a proteger su capital. Han aprendido que cada decisión debe evaluarse no solo por su potencial de ganancia, sino también por el riesgo que implica. Y cuando una persona comienza a pensar de esa manera, algo interesante ocurre.
Las inversiones dejan de ser apuestas impulsivas. Se convierten en decisiones estratégicas. Pero incluso con todas estas herramientas, diversificación, paciencia, disciplina y control emocional, todavía queda una pregunta importante. ¿Qué pasos concretos debería seguir una persona antes de comprar una acción? En el siguiente capítulo vamos a hablar precisamente de eso. Un conjunto de reglas simples que pueden ayudar a cualquier inversionista a tomar decisiones más inteligentes antes de entrar al mercado. Capítulo 5. Las reglas que debe seguir antes de comprar una acción. Después de comprender cómo funcionan las expectativas del mercado, como incluso una buena empresa puede convertirse en una mala inversión si se paga demasiado por ella, y como los inversionistas inteligentes gestionan el riesgo, llega el momento de hablar de algo práctico. Porque al final, cada decisión de inversión se reduce a un momento específico. El momento en que decides comprar. Ese instante en el que presionas el botón y conviertes una idea en una inversión real. En ese momento, muchas personas se dejan llevar por la emoción, por una recomendación reciente o por el entusiasmo del mercado. Pero los inversionistas disciplinados hacen algo diferente. Antes de comprar una acción, siguen una serie de reglas simples que les ayudan a tomar decisiones más conscientes. No son reglas mágicas. No garantizan ganancias. Pero sí ayudan a evitar algunos de los errores más comunes que destruyen capital en el mercado. La primera regla es entender el negocio en el que estás invirtiendo. Esto puede parecer obvio, pero muchas personas compran acciones de empresas cuyos modelos de negocio no comprenden realmente. Ven un nombre conocido. Ven que la acción ha subido. Escuchan que la empresa es popular. Y eso parece suficiente. Pero invertir en una empresa significa convertirse, en cierta forma, en propietario de una parte de ese negocio. Y sería extraño comprar una parte de un negocio sin entender cómo gana dinero. ¿De dónde vienen sus ingresos? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué ventajas tiene frente a sus competidores? ¿Cómo podría verse afectada por cambios económicos o tecnológicos? Responder estas preguntas no requiere ser un experto financiero, pero sí requiere curiosidad y tiempo para investigar. La segunda regla es analizar el precio que estás pagando. Una empresa puede ser excelente y aún así representar una mala inversión si su precio refleja expectativas demasiado optimistas. Esto ocurre cuando el entusiasmo del mercado empuja las valoraciones a niveles difíciles de sostener. Por eso es importante comparar el precio de la acción con la capacidad real de la empresa para generar ganancias en el futuro. No se trata de encontrar el precio perfecto. Se trata de evitar pagar un precio que solo puede justificarse si todo sale extraordinariamente bien. La tercera regla es evitar concentrar demasiado capital en una sola inversión. El entusiasmo por una empresa puede llevar a algunas personas a invertir una gran parte de su dinero en una sola acción. Pero incluso las mejores empresas pueden enfrentar dificultades inesperadas. Competencia nueva. Cambios regulatorios. Problemas de gestión. Transformaciones tecnológicas. Cuando todo el capital está concentrado en una sola inversión, cualquier evento negativo puede tener un impacto desproporcionado. Distribuir el capital entre diferentes inversiones ayuda a reducir ese riesgo. La cuarta regla es definir un horizonte de inversión claro. Antes de comprar una acción, es importante preguntarse cuánto tiempo estás dispuesto a mantener esa inversión. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Muchas decisiones impulsivas ocurren cuando el horizonte de inversión no está claro. Un inversionista compra una acción pensando en el largo plazo. Pero cuando el precio cae en el corto plazo, cambia de opinión y vende impulsivamente. Definir el horizonte de inversión desde el principio ayuda a evitar ese tipo de reacciones emocionales. La quinta regla es aceptar que la volatilidad es parte del proceso. El mercado de acciones nunca se mueve en línea recta. Incluso las empresas más sólidas experimentan periodos de caída. Ver una acción bajar después de comprarla puede ser incómodo, pero no siempre significa que la decisión fue incorrecta. A veces es simplemente la naturaleza del mercado. Los inversionistas que entienden esto están mejor preparados para enfrentar los momentos de incertidumbre sin reaccionar impulsivamente. Otra regla importante, aunque menos mencionada, es evitar tomar decisiones basadas únicamente en recomendaciones externas.
Escuchar diferentes opiniones puede ser útil, pero la decisión final siempre debe basarse en tu propio análisis. Cuando una inversión depende únicamente de la opinión de otra persona, es más difícil mantener la convicción durante los momentos de volatilidad. Porque cuando el mercado se mueve en contra, la confianza desaparece rápidamente. Y sin convicción, es fácil abandonar una estrategia en el peor momento posible. Finalmente, existe una regla que resume todas las anteriores. Una regla simple, pero profunda. Antes de invertir, pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión con claridad o con emoción? La emoción puede empujar a comprar en momentos de entusiasmo colectivo. Puede empujar a vender en momentos de miedo. Pero la claridad permite analizar con calma, evaluar riesgos, aceptar incertidumbre y tomar decisiones que tengan sentido incluso cuando el mercado se vuelve impredecible. Invertir no es un proceso perfecto. Siempre habrá decisiones que resulten mejor que otras. Siempre habrá movimientos del mercado que nadie pudo anticipar. Pero cuando una persona sigue principios claros antes de invertir, algo importante sucede. Los errores se vuelven menos frecuentes. Las decisiones se vuelven más consistentes. Y el proceso de inversión deja de ser una serie de apuestas impulsivas. Se convierte en una estrategia. Una estrategia construida sobre análisis, paciencia y comprensión del riesgo. Porque al final, invertir no se trata de encontrar una acción milagrosa. Se trata de desarrollar un proceso que permita tomar decisiones inteligentes una y otra vez a lo largo del tiempo. Y cuando ese proceso se vuelve parte de tu forma de pensar, el mercado deja de parecer un lugar caótico. Comienza a convertirse en un espacio lleno de oportunidades para quienes saben moverse con disciplina y claridad. En la siguiente sección vamos a cerrar este audiolibro reuniendo las ideas más importantes que hemos explorado. Porque entender el riesgo antes de invertir no es solo una recomendación prudente. Es uno de los fundamentos más importantes para construir una relación sana y sostenible con el mercado de acciones. Invertir con claridad antes que con entusiasmo. A lo largo de este audiolibro hemos explorado una idea central que muchas veces pasa desapercibida cuando una persona comienza a invertir en acciones. La mayoría de las personas entra al mercado pensando primero en las ganancias. ¿Qué acción puede subir? ¿Qué empresa parece prometedora? ¿Qué oportunidad podría multiplicar su dinero? Pero los inversionistas que logran mantenerse en el mercado durante muchos años suelen empezar por una pregunta diferente. No preguntan primero cuánto pueden ganar. Preguntan qué riesgos se están asumiendo. Porque el mercado de acciones no es un lugar donde todo depende únicamente de encontrar la empresa correcta. También depende de entender el contexto. Entender las expectativas del mercado. Entender el precio que se está pagando. Y, sobre todo, entender cómo nuestras propias decisiones pueden afectar el resultado de una inversión. En el primer capítulo hablamos de la ilusión de seguridad que muchas veces aparece cuando los mercados están subiendo. Cuando todo parece funcionar. Cuando las acciones suben con facilidad. En esos momentos es fácil pensar que invertir es sencillo. Pero los mercados siempre se mueven en ciclos. Y comprender eso es el primer paso para evitar decisiones impulsivas. Después exploramos un riesgo que muchos inversionistas no consideran lo suficiente. El riesgo de pagar demasiado por una empresa excelente. Porque en el mercado no basta con encontrar buenas compañías. También es necesario entender si el precio refleja expectativas realistas o si ya incorpora un entusiasmo excesivo. Luego analizamos por qué incluso las mejores empresas pueden generar inversiones decepcionantes cuando el entusiasmo del mercado supera la realidad del crecimiento económico. Esto nos llevó a comprender algo fundamental. Las acciones no representan únicamente empresas. Representan expectativas. Y esas expectativas cambian constantemente. También vimos cómo los inversionistas experimentados gestionan el riesgo a través de principios como la diversificación, la paciencia y la disciplina. Estos principios no eliminan la incertidumbre, pero ayudan a navegarla con mayor estabilidad. Finalmente, hablamos de las reglas que pueden ayudar a cualquier persona a tomar decisiones más conscientes antes de comprar una acción. Entender el negocio. Analizar el precio. Evitar concentraciones excesivas.
Definir un horizonte de inversión. Aceptar la volatilidad como parte natural del mercado. Estas reglas no garantizan que todas las inversiones serán exitosas, pero sí ayudan a construir algo mucho más valioso. Un proceso. Y en el mundo de la inversión, tener un proceso claro suele ser más importante que acertar en cada decisión individual, porque incluso los inversionistas más experimentados cometen errores. La diferencia es que sus errores rara vez destruyen todo su capital. Sus decisiones están diseñadas para sobrevivir a la incertidumbre, para mantenerse en el juego el tiempo suficiente para que el crecimiento económico y la paciencia trabajen a su favor. Y esa es quizás la lección más importante de este audiolibro. Invertir no se trata de evitar completamente el riesgo. Se trata de entenderlo antes de actuar. Cuando una persona comienza a mirar el mercado con esa mentalidad, algo cambia. Las decisiones dejan de basarse en entusiasmo momentáneo. Se basan en análisis, en paciencia, en claridad. El mercado de acciones seguirá siendo impredecible en el corto plazo, pero para quienes aprenden a moverse con disciplina y comprensión, también puede convertirse en una herramienta poderosa para construir patrimonio a lo largo del tiempo. Y todo comienza con algo tan simple y tan importante como detenerse un momento antes de invertir y preguntarse si realmente se comprende el riesgo que se está asumiendo. Si este audiolibro te ayudó a entender mejor cómo funciona el riesgo en el mercado de acciones, apoya este contenido con un me gusta. Eso ayuda a que más personas puedan aprender a invertir con mayor claridad y evitar los errores más comunes. Y si quieres seguir aprendiendo sobre inversión, disciplina financiera y estrategias que realmente funcionan a largo plazo, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más audiolibros diseñados para ayudarte a comprender el dinero, el mercado y las decisiones financieras desde una perspectiva clara y práctica.